azul se acabó. ¡Es el campeón! 7 no va más, no va más, campeón del fútbol ecuatoriano, el Ballet Azul, campeón ecuatoriano. ¡Campeón el cuadro millonario! Emelec, campeón nacional 2017. No ha pasado mucho tiempo desde que Emelec era el mejor equipo del país por las consecuciones del tricampeonato y del título nacional en 2017. Lamentablemente, esa época de gloria se vendría abajo. Tras más de una década, Nassib Neme ponía punto final a su cargo como presidente de Emelec, que comenzó en 2011. Por ello, se vendrían nuevas elecciones en el cuadro millonario. El ganador sería José Pilegui, que con 2034 votos se impuso a los candidatos Carlos Luis Torres y José Aguán. De esta manera, José Pilegui Vélez, un empresario guayaquileño con amplia experiencia en el sector inmobiliario y que desde 2020 encabezaba el proyecto de las divisiones formativas de Emelec, asumía su rol como presidente eléctrico. Uno de sus principales objetivos era la reestructuración del proyecto deportivo para ser protagonistas a nivel nacional e internacional. El primer paso fue la terminación del contrato de Ismael Rescalvo el 25 de noviembre de 2022. Con el Español lograron llegar a una final de campeonato en 4 años. Sin embargo, la nueva era no comenzaría muy bien. El panorama dentro del club ya mostraba síntomas de la crisis que se vendría. Apenas pasarían unos meses y se daba la salida de Jorge Bonar y Marcelo Alvear, vicepresidentes del club. A la par, en 2022, el cuadro eléctrico solo lograría una honrosa clasificación a Copa Sudamericana. Las ilusiones se renovaban para una nueva temporada, pero aquellas expectativas se derrumbaron en el trayecto de la misma. Miguel Rondelli era la gran apuesta del presidente José Pilegui para regresar al protagonismo. Por eso se trajo a figuras como Miller Bolaños, Luis Fernando León, Samuel Sosa, Caín Fara, John Jairo Sánchez y Brian Angulo. El inicio fue prometedor, con 3 victorias en sus primeros 4 partidos de Liga Pro y en Sudamericana logró su pase a fase de grupos. Tras superar al Cuenca se vendría el primer escándalo. Dixon Arroyo no se presentaría a entrenar tras acusar deudas en el pago de su salario. Él hizo su queja a Liga Pro, lo que provocó un malestar en la dirigencia. Esto desembocó en su desvinculación de los eléctricos. El año se complicaba por los malos resultados, a pesar de ganar el clásico del Astillero. Todo esto llevó al despido de Miguel Rondelli de su cargo. Su reemplazo sería el colombiano Hernán Torres, con quien hubo cierta mejoría y avanzarían en Copa Sudamericana, pero luego cayeron eliminados ante Defensa y Justicia. Mientras que en la competencia local no se recuperaron e incluso firmaron uno de los peores años deportivos al quedar 11º del campeonato ecuatoriano. Recordemos que en medio hubo la separación de Miller Bolaños y Brian Angulo del club. Ambos jugadores demandaron a Emelec por despido intempestivo. Un año para el olvido. Empezaba el 2024 y Emelec quería revertir todos los inconvenientes que había enfrentado. Todo parecía pintar bien, pues la directiva hizo un gran esfuerzo para repatriar a Cristian Novoa. Lamentablemente, el zar no jugaría en todo el año por una lesión. Esto no sería el único golpe. Meses después llegarían las demandas de exjugadores del bombillo debido a deudas pendientes. La situación financiera se vería muy tocada porque eran 10 demandas abiertas, 5 de FIFA y 5 de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en contra del cuadro azul. Con el bajo rendimiento futbolístico, Hernán Torres dejaba de ser entrenador, esto en medio de informaciones que aseguraban que se quedaba. Su compatriota Leonel Álvarez lo reemplazó para terminar el año. En agosto de 2024, la FEF sancionó a Emelec con la pérdida de 3 puntos por deudas con Cristian Cruz, exjugador eléctrico. La penalización se dio porque la directiva de Pilegui no envió a tiempo la carta de información del pago. Las malas noticias no demoraban en llegar. Por octubre, el Banco del Pacífico consiguió embargar los bienes del estadio George Capwell por una deuda de casi $10 millones. A eso hay que añadir la prohibición de fichajes de FIFA al cuadro millonario. La razón, incumplimiento de pago a exjugadores.
Semanas después, el 29 de octubre, José Pilegui dejó la presidencia de Emelec tras 2 años complicados. Recordemos que durante el mandato del empresario guayaquileño hubo demandas de exjugadores, sueldos pendientes a los miembros de la plantilla, orden de embargo, resta de puntos, la imposibilidad de fichar jugadores, entre otros, además de ser el centro de las críticas por parte de los hinchas y socios de Emelec. Ante este percance, César Avilés, vicepresidente del club, asume la presidencia tras la salida de Pilegui. A pesar de esto, la situación no cambiaría. En lo deportivo, Emelec quedó último en la segunda etapa y por año consecutivo se quedaba sin disputar torneo internacional. En medio de todos los inconvenientes, aparecieron jugadores juveniles como Diego Bagui y Elkin Muñoz. Finalmente, el pasado 26 de diciembre se hizo oficial el llamado a elecciones, y así fue como 2 meses después, Jorge Guzmán sería confirmado como nuevo presidente del Bombillo. El 2025 será complicado para Emelec y la nueva dirigencia deberá solucionar muchos problemas ocasionados en pocos años. ¿Habrá una luz al final del camino para que el Bombillo vuelva a ser protagonista? El tiempo lo dirá.